בראשית ברא אלוהים את השמיים, את ¿Cómo están? Buenos השמיים. días, bienvenidos sean a un nuevo programa de la serie Haftará, Profetas, los libros sellados. El día de hoy estamos ya en el programa número 10 de esta serie, bien rápido que se está pasando el tiempo, ya pues son más de 2 meses con este nuevo ciclo de estudio. Y antes de seguir hablando y decir más cosas, le damos la bienvenida a Gabriel Estrada, que está aquí junto conmigo virtualmente, Aquí a un ladito. aquí a un ladito en su casa. ¿Qué tal, ¿Cómo Memo? estás, Pues Gabriel? bien, bien, bien. Pues espero que todos estén bien. Es fin de año, hay mucho trabajo, mucho movimiento, pues comercial, ¿no? En todas partes. Yo me imagino que en la mayor parte del mundo es así. Entonces, pues un saludo a Sí. toda la gente que ha estado trabajando bien duro, porque pues ya se nos fue un año gregoriano más y pues de una u otra manera es un ciclo, ¿no? Claro, sí, son ciclos que van cerrándose y te das cuenta cómo va pasando el tiempo. Exactamente. Y, y sí, pues yo creo que sí, todos andamos corre y corre en los trabajos, pues en todos lados, ¿no? Muchas En las actividades, escuelas también la gente ujú, anda ya fin de que cursos, pagando exámenes y todo exámenes, eso. exactamente. Y algunos otros, pues celebrando, haciendo todos los preparativos para las próximas fiestas que celebra pues la mayoría de las personas, Sí, ¿no? así es. Entonces, pues sí, sí, se siente la prisa. Ujú. Y Sí, en pues, las calles todas llenas de carros y, ay, no. y compras y gente y anuncios y villancicos, ya nos empiezan a inundar. Entonces, sí, es Ujú. como una fiebre, ¿no? Que hay en esta época. Fíjate, no sé si lo has visto, Memo, pero de pronto cuando te despegas de todo eso, pues sientes como un alivio, ¿no? Porque pues te Sí. olvidas de la presión de los regalos y es lo que le digo a la gente. La verdad es que desde que dejé de celebrar Navidad siento que me ahorro un montón de dinero. Ujú. Sí, 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 yo veo así compañeros del trabajo que pues nada más están viendo eso y que, ah, ya compré y ching, pues no, pues me gasté tanto Y ya tengo el 19º intercambio, ahora a ver qué voy a regalar. ah, Y los ves con la presión y la verdad es que pobres. Y bueno, pues sí, ojalá la gente ahí entienda que el tema de los regalos debería de ser el tema menos importante, o al menos si se está celebrando una festividad en la que se supone que se celebra el nacimiento de alguien que dijo que no hicieras exactamente eso, ¿no? ujú. Y para los que están, por ejemplo, en mi posición, como digo, pues tengo, mi niña tiene 2 años y unos meses, y sí es un poco difícil porque, pues tú sabes, ¿no? La mercadotecnia está bien dura, a todos lados donde vas, a cualquier plaza comercial, cualquier parque, prácticamente donde vayas, ves todas las luces, todos los pinos, tanta cosa que se pone y pues es llamativo, ¿no? Para un niño es llamativo, aún y que yo creo que es más difícil para las personas que tienen niños y que estuvieron celebrando la Navidad por algún tiempo y después de repente que le digas a los niños, ¿sabes qué? Ya no la vamos a celebrar, a lo mejor eso es todavía más difícil que para mí, que pues mi niña nunca ha pasado por eso, ¿no? Pero aún así es llamativo y los primos, mira el pino y Halloween también que pasó y que es ¿Y qué vas a lo pedir mismo, ¿no? de regalo y Santa Claus? Y Ajá, pues, entonces, cómo un niño lo enfrenta, ¿no? Un saludo para Marco. así es. Entonces, pues yo lo que he estado haciendo es, cada que pasamos por eso y que le llama la atención, le digo, no, mija, eso no le gusta a Dios, eso no nos gusta a nosotros, y ya como que se le pasa. Sé que a lo mejor cuando esté un poquito más grande, tal vez va a ser más difícil con la influencia de los amiguitos y de los primos, pero pues espero que me dé sabiduría Dios en cómo llevar esto. Claro. Y ahí digo, a los amigos que tenemos y a las personas que no conocemos que estén pasando por esto, a lo mejor por primera vez o que ya lo han pasado, o ya sea con hijos o simplemente no tiene que ser precisamente con hijos, ¿no? Pues es difícil la presión social que un adulto también puede sentir, pues con respecto a estas fechas, ¿no? Y que hayas tomado la decisión de, no, ya lo investigué bien, ya pues tomé mi decisión que no lo voy a celebrar. Es difícil también lidiar con las familias, pues porque es tanta tradición de tantos años, este, que a veces
no se sabe cómo enfrentarlo, Claro ¿no? Tratar de no ser grosero sobre sí, todo. ándale, es lo que te iba a decir, porque fíjate que al menos hay mucha experiencia por parte de nuestros hermanos judíos que pues, se han enfrentado con esta situación cada generación, imagínate cada diciembre, pues luchar contra que sus hijos puedan ser llamados o jalados hacia esa forma de pensar o de ser. Entonces, si tú observas que han pasado por varios procesos, ¿no? Primero dijeron, bueno, vamos a tratar de contrarrestar a través de Hanukkah, vamos a regarlos, y luego se dieron cuenta que salió contraproducente porque en realidad, pues no es la esencia esa del judaísmo, no es la esencia de, de- le, le doy a Dios algo, una celebración y Él me da algo a cambio, ¿no? Entonces, pues, tú ves el proceso, lo analizas y fíjate que estaba pensando precisamente una de esas cosas, no es un tema que nada más ha sucedido con la Navidad y con Hanukkah, sino en realidad en la historia particular de los judíos. Imagínate esa situación en la que los judíos han, vamos, es como una familia, ¿no? La sociedad humana. Entonces Dios le dice a Israel, tú no vas a matar, tú no vas a robar, tú no vas a hacer tranzas, no vas a tener ídolos. Porque si tienes un ídolo, mueres. Y entonces ellos pues no obedecen porque todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo adora ídolos y entonces Dios los castiga. Entonces Ujú, imagínate la posición de hermano mayor. ujú, Oye, pero a mí me estás castigando y a ellos no. Y entonces Dios les decía, sí, porque yo soy Hashem, tu Dios. Olvídate de ellos. Oye, exacto. pero es que no es justo. Soy tu Dios. Primero tengo que tratar contigo y después tratamos con ellos. Es lo mismo, con Exacto. esos temas de la Navidad y Hanukkah y todo eso. Entonces, Israel ha tenido que desarrollar una forma de pensar para entender eso que Dios le está exigiendo severamente, pero no a los gentiles. Ujú, Entonces hay tanto que aprender, la verdad es que pues ahí, yo creo que hasta valdría la pena, ¿no? Seguramente mucha la gente que nos escucha dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Ahí traemos nosotros algunos planes, Memo, entonces a lo mejor como padre de familia, pues sí, yo creo que esa experiencia que tú tienes sí es muy importante a lo mejor transmitírsela para que sepan qué hago, ¿no? Para contrarrestar todo este tema y toda esta influencia, ¿no? claro. Y también, ¿no? Lo que me comentas de Hanukkah, pues ahorita estamos en la fiesta de Hanukkah. No es una fiesta bíblica de las que están en Levítico 23. O sea, ¿qué quiero decir con eso? No es una fiesta de las que Dios puso en su calendario, ¿no? Y que dijo, a estas fiestas vas a tener que acudir. Sin embargo, ahí pues estuve posteando en la semana muy poquito porque, como dices, ¿no? Andamos con mucho trabajo, pero posteé el libro de los Macabeos, que es un libro pues de los llamados apócrifos. No está en el Tanaj, no está en la Biblia cristiana, está en las Biblias católicas. Ahí me puse a leerlo esta semana y agarré mi Biblia de cuando era niño, que era Órale. pues, la latinoamericana, y pues ahí sí viene el, esos dos libros, los Macabeos. Y vemos en esos libros de los Macabeos, pues la historia, también posteé ahí un video en forma de caricatura, de lo que pasó con esa opresión griega cuando van y conquistan pues Jerusalén, y cómo les hacen que no les permiten celebrar sus fiestas, seguir sus tradiciones, circuncidar a los niños, leer la Torá. Y lo bonito de esta enseñanza, que al final sabemos que hay una familia en los Macabeos, liderados por Judas Macabeo, y vemos cómo ellos se levantan y dicen, no, o sea, Dios me dio estas instrucciones, Dios me dio estas fiestas, Dios me dijo que hiciera esto, y pues no voy a permitir que que un rey humano me prohíba hacer lo que Dios me dijo que hiciera, ¿no? Y me imponga a hacer o a idolatrar a alguien que Dios me dijo tan tangiblemente que no hiciera. Entonces vemos cómo se levantan, se oponen, y pues Dios los ayuda, ¿no? O sea, no fue un milagro de que de repente se despertara y haya desaparecido el imperio griego, sino tuvieron que poner mucho de su parte los macabeos, pero obviamente con la ayuda de Dios y por la convicción de que si voy a luchar por lo que Dios me está pidiendo que haga, Él me va a ayudar. Y vemos como, yo creo que eso es la esencia, ¿no? Hay muchas historias ahí en los libros, de una madre
que le matan a 7 hijos por ponerse firme y decir, no voy a hacer lo que me estás pidiendo y yo voy a seguir venerando solamente a Hashem, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. este, Nos deja mucha enseñanza esos libros, ¿no? Y sabemos, como decías hace ratito, pues cómo ha tratado el judaísmo de contrarrestar un poquito la influencia pues, de estas fechas, y se ha desvirtuado mucho, ¿no? La esencia de la fiesta, tanto así que muchas personas pues ya empiezan a decir, no, 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 esa fiesta de Hanukkah también es pagana, y no hay que celebrarla, no hay que ni voltear a verla, pero si vemos la esencia de la fiesta, yo creo que te deja mucha enseñanza, ¿no? Mucho mensaje en esos libros de los macabeos, y lo que yo creo que en algún momento no muy lejano vamos a llamar a repetir eso. Exactamente, ¿no? Entonces, a lo mejor el contexto histórico vale la pena mucho estudiarlo porque el libro de Mateo dice, el que le entienda, esto va a volver a suceder. Entonces, pues los elementos de la fiesta muy interesantes y un tema para todas aquellas personas que están tratando de dejar la Navidad y sobre todo los que tienen hijos, que eso se me hace más complicado. Nos damos cuenta que nosotros luchamos contra algo mucho menor, ¿no? No nos están amenazando con matarnos si no celebramos la Navidad, ¿no? Más bien es la presión social. Entonces, desde ese punto de vista, pues hasta lo tenemos más sencillo, ¿no? Exacto, y vemos que tan importante se vuelve estudiar esta fiesta para ver cómo nos debemos de comportar, ¿no? Exactamente. Entonces sí, pues muchos temas han salido. Yo le recomiendo a usted que nos está escuchando que pues haga la lista de pendientes, qué vamos a hacer en estas fechas, cómo contrarrestar, si es lo que usted quiere, pues a lo mejor vale la pena que haga un muy buen plan. Ya hay muchas maneras de salir adelante en estas épocas, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a pasar al estudio del día de hoy, que ya llevamos como 10 minutos hablando de este tema, y que yo creo que pues siempre es interesante, ¿no? Escuchar otras opiniones sobre este tema, sobre todo las personas que van comenzando. El día de hoy vamos a estudiar la Haftará correspondiente a la porción de la Torá llamada Miketz. Miketz, allá la historia veíamos en la Torá el año pasado que estudiamos, al menos tú y yo, Gabo, la historia cuando Joseph ya está gobernando Egipto, o es el segundo a mano de Egipto, el segundo al mando, perdón, de Egipto. es- Lleva a cabo su plan de guardar comida en los primeros 7 años de abundancia, y llegan los 7 años de sequía, y pues empieza a vender la comida a los egipcios a los demás países, demás pueblos que estaban cerca, y llegan los hermanos a comprar comida. Se empieza a dar cuenta Joseph que ya habían cambiado los hermanos un poco. Genera su plan de quedarse con uno de ellos, y los manda de regreso con su papá, y le pide que llevaran al hermano más chico, que en el primer viaje no habían llevado a los hermanos. Después de un tiempo, Jacob accede, manda al hermano más chico, a Benjamín, con los otros 10 hermanos. Llegan con Joseph, y es cuando pues se queda a la historia muy emocionante, antes justo de que se revele a ellos, ¿no? De que les diga, pues ustedes que me ven como un egipcio, como un desconocido, como alguien que no es ni de su pueblo, ni me he visto como ustedes, ni hablo como ustedes, bueno, yo soy su hermano. Entonces, a esa historia, que comienza esa historia con el sueño de Faraón, y cómo Joseph, en base a ese sueño, este, pues logra posicionarse bien en la tierra de Egipto, pues vemos cómo la mano de Dios ahí estuvo durante toda la vida de Joseph, que se vieron muchos altibajos, que en momentos se pensaba, no, ya lo abandonó, ya está en la cárcel, se me hace que Dios se olvidó de él, y vemos cómo todo es un plan, ¿no? Y yo creo que podemos ver a veces en nuestras vidas mucho de eso, ¿no? En mucho el que podemos llegar a pensar, no, Dios ya me abandonó, ya no se acordó de mí, pero la gran enseñanza de Joseph es que Joseph nunca dejó de creer en Dios, ¿no? Y pues vio la respuesta de Dios cuando, pues gracias a él,
sobrevivió su familia, sobrevivió yo creo que gran parte del mundo, ¿no? Esa fue la porción de la Torah que estudiamos y en esta porción de la Haftará de los profetas, que como ya habíamos visto, creo que en el tercer programa, no nada más al decir profetas vamos a pensar como a lo mejor actualmente pensamos nada más en Jeremías, Isaías, Amós, sino en el Tanaj, en la división que se hizo pues sí, en la Biblia hebrea, en la Biblia judía, profetas no solamente son esos libros, sino desde acabando la Torá, todos los profetas que incluyen a los libros de Reyes, Crónicas, Josué, este, entonces el día de hoy la Haftará que vamos a estudiar es Primera de Reyes, es capítulo 3 versículo 15 al capítulo 4 versículo 1. Es una Haftará pues relativamente está muy cortita, una historia yo pensaría que es famosa, y que pues, tal vez la mayoría de las personas ya la ha escuchado. ¿Y de quién nos va a hablar esta Haftará? Pues nada más y nada menos que del rey Salomón, ¿no? Y bueno, pues como hemos estado haciendo, vamos a dar un poquito de contexto de quién fue Salomón. Yo creo que, me imagino que no necesita presentación, pero a lo mejor hay personas que pues no conocen muy bien a Salomón, entonces una poquita introducción y después de la introducción pues ya comenzamos a leer el texto que nos toca. ¿Quién fue Salomón? Bueno, el texto bíblico se refiere a él como el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, o sea, de las 12 tribus, ¿no? Sabemos que después de Salomón, con su hijo Roboam, se generan dos, o se divide en dos llamémoslo imperio de Israel, y se quedan con las tribus del norte, la tribu del sur, Judá e Israel. Entonces, este rey fue el tercero y el último que reinó sobre las 12 tribus, y el Mesías, que estamos esperando, pues va a continuar con eso, ¿no? Va a continuar con un reinado sobre las 12 tribus, por eso sabemos y esperamos que cuando venga el Mesías va a juntar otra vez a las 12 tribus. Este, el Salomón, ¿de quién fue hijo? Pues fue hijo del rey David y de Betsabé, su madre. Y Salomón logró reinar sobre un extenso territorio durante casi 4 décadas, posiblemente entre los años 965 y 928 antes de la era común. Y dice, su padre David lo eligió como sucesor, aunque tenía hijos de mayor edad con otras mujeres, ¿no? Sabemos pues que David no tuvo solamente una esposa, tuvo varias, entonces tenía hijos más grandes, pero el rey David, obviamente por instrucción de Dios, escogió a Salomón como su sucesor, pero fue elevado al trono Salomón antes de la muerte de su padre. O sea, normalmente, ¿qué sucedía? Pues cuando moría el rey, el, el hijo, eh, el hijo mayor es el que heredaba el trono. Aquí Salomón, antes de que muriera David, es llamado rey para destronar a su hermano Adonías, a su hermano mayor Adonías, que ya se había proclamado el mismo rey. Ya habíamos platicado un poquito de esta historia hace unas semanas. Y después pues Adonías fue ejecutado por órdenes de Salomón, ¿no? Es conocido Salomón pues como el rey o el hombre más sabio. Precisamente hoy vamos a leer un poquito sobre eso. Fue un rey muy poderoso. Cuando él reinó, pues el pueblo de Israel pues tenía muy abundantes tesoros, ¿no? O sea, tenía una muy buena economía, por decir, tenía mucho poder, muchas relaciones, muy fuertes con otras potencias mundiales. También logró ganar mucho territorio y también tuvo muchas mujeres. Bueno, fíjate, otro punto muy importante ahí, Memo, es que aunque fue esa la repercusión de Salomón, es del que menos se habla en la Biblia también, ¿no? Si te Ujú. fijas, prácticamente son dos capítulos los que hablan acerca de Salomón y su nombre viene de la raíz Shalom y viene al final
sufijo que significa de él, o sea, literalmente el nombre Salomón significa la paz de él, ¿no? La paz de quién. Ujú. Pues eso es lo que hay que investigar a través del análisis de su historia. En realidad la historia de Salomón está más relacionada con el templo, ¿no? Con la inauguración del templo es de lo que más habla, mucho más que incluso el mismo Salomón. Y pues esta porción que vamos a leer nos explica por qué era tan sabio, ¿no? Así es. Como dices, ¿no? Durante el reinado de Salomón se construyó el primer templo y el primer templo ese que su padre David le Le dijo a Dios, dijo, no así quiero es. construirte un templo porque no es posible que yo esté viviendo pues en un castillo o en una casa tipo castillo y tú, Dios, sigues en el tabernáculo, ¿no? En ese tabernáculo que había construido Moisés. Entonces, ¿qué le dijo Dios? No, no voy a permitir que tú me construyas el templo, sino tu hijo, ¿no? Tu hijo sucesor. Entonces llega Salomón ya con las instrucciones de su padre David y con muchos materiales que ya había juntado David, pues empieza la construcción del templo. A este Salomón se le atribuye la autoría de varios textos bíblicos, el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares, algunos salmos también. Entonces, también, como comentas, no se habla tanto de Salomón, no hace tanta referencia a la Biblia sobre Salomón, pero yo creo que si tú, yo o cualquiera que nos está escuchando considera que el Tanaj y que la Biblia es inspiración divina, pues yo creo que Salomón, después de Moisés, es quien más escritura tiene, ¿no? Claro. De su autoría. Entonces, es alguien muy importante, ¿no? Que hay que considerar. Los que ya hayan leído Eclesiastés y los Proverbios, pues se pueden dar cuenta que hay mucha sabiduría en esas enseñanzas que dejó Salomón, ¿no? Ahora, no sé, digo, a lo mejor no está muy relacionado al tema, Memo, pero aunque se describe muy poco acerca de Salomón, podemos conocer mucho sobre el corazón, la forma de pensar, la problemática de la vida diaria de Salomón a través del estudio tanto de sus salmos como del libro Eclesiastés, ¿no? O sea, Ujú, precisamente en esto que vamos a leer en los primeros versos, pues a lo que él pide sabiduría, ¿no? Pero creo que realmente cuando, vamos, era muy sabio, evidentemente, de eso se trata esta Haftarah, pero la cúspide de su sabiduría le llega a él cuando es muy viejito. ujú, No, yo exacto. seguramente pudiera ser a días de morirse, a lo mejor me lo quiero imaginar, es cuando él realmente concluye en cuál es la sabiduría máxima, ¿no? Entonces, si ya leíste, o si ustedes ya leyeron el libro de Eclesiastés, denle una segunda leída, ¿no? Revela tanto acerca de la personalidad de Salomón y sobre todo de cómo murió en paz, ¿no? Porque mucha gente por ahí de pronto me encuentro a cristianos que me dicen, no, pero es que él murió en pecado y eso, ¿no? Yo más bien creo que todos los errores que cometió tenían como propósito también enseñarnos a nosotros cómo, pues, a veces la sabiduría llega no nada más con el estudio, sino con la madurez también, con la inteligencia incluso emocional que tenemos y las perspectivas sobre cosas comunes como la vida, la pareja, la riqueza, ¿no? Entonces, pues Ujú, sí, así. definitivamente Salomón es un tema súper apasionante. Y ya por último, un dato que encontré sobre Salomón, pues también aparece en el Corán. Se me hizo un dato interesante. En el Corán, Salomón es considerado uno de los más importantes profetas y los musulmanes se refieren generalmente a él con una variante, con un nombre árabe que es Sulaimán. Entonces, nada más, Órale, eso sí se no me lo hizo sabía. interesante. Y bueno, pues ya vamos a comenzar. Entonces, nuestra porción, nuestro tema o versículos de estudio es Primera de Reyes, capítulo 3, empezando en el versículo 15, aunque realmente me gustaría leer desde el versículo 1, Claro, a manera de introducción y para entender un poquito, porque si empezamos en el 15, pues sí, como que ahorita vamos a ver dónde está el 15 y necesitamos un poquito de contexto, ¿no? Para exactamente. saber a qué se está refiriendo. Entonces, voy a leer del 1 al 15 rápidamente y luego ya pues empezamos a comentar ya desde el 15 en adelante. Versículo 1 del capítulo 3, Primera de Reyes, dice: Salomón entró en alianza con el faraón, el rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén.
Como aún no se había construido un templo de honor al Señor, en honor al Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Qué interesante. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir para allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos. Versículo 5. Dice, y ahí mismo se le apareció el Señor. ¿En dónde? Fíjate en dónde se le apareció el Señor, ¿no? En un templo pagano. Órale. Entonces, no hay tantas fronteras, ¿verdad? Para Dios. Entonces se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda al trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho, no se tiene alguna referencia, a lo mejor el Talmud nos puede decir algún dato, pero en la Biblia no hay una referencia de cuántos años tenía Salomón cuando comenzó a reinar. Aquí nada más dice que un muchacho, pero pues un muchacho puede ser desde muy chiquito hasta no tan, no tan viejito, ¿no? Este, o a lo mejor se refería a un muchacho en conocimiento o en juicio, ¿no? Y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Versículo 9. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, realmente qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? O sea, imagínate que Dios se te aparece y te dice, pídeme lo que quieras. Oye, déjame te interrumpo tantito. Me puse a buscar ahorita que mencionabas eso. Salomón muere a la edad de 52 años y estuvo 40 años como rey de Israel. Entonces probablemente hubiera tenido Desde los 12 según algunas páginas judías. Sí, tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Y te digo, o sea, tú ¿qué crees que le hubieras pedido a Dios? Híjole, puras ¿Sabes? tonterías, Memo. Estoy Exacto, segurísimo. De claro. verdad. Sí, pues como estamos acostumbrados, ¿no? Se te aparece el Aladino y le Claro. pides No, pues a ver, tres deseos, claro. riqueza y ser el hombre más guapo del mundo y puras cosas como esas, ¿no? Entonces, qué interesante que este chico, de poca edad, le haya pedido, en vez de todo lo que se te puede ocurrir a ti y a mí y a los que nos están escuchando, dame sabiduría para poder gobernar al pueblo. Yo creo que como pocos pidió algo muy inteligente, ¿no? Entonces en el versículo 11, de modo que dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor, que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Entonces ahí, pues yo creo que la respuesta me la diste ahorita, ¿no? Murió a los 2. 54, Sí. 52, entonces no tuvo una larga vida, ¿no? ¿A qué se habrá debido? A que no cumplió ese versículo 14, ¿no? No anduvo, no obedeció sus decretos y mandamientos Claro. como lo hizo su padre David. Y sabemos que también su padre David falló en muchas cosas, ¿no? No era un hombre perfecto, pero siempre asumía sus errores y pedía perdón a Dios, ¿no? Claro, fíjate que exactamente en eso estaba pensando, porque acuérdate que la Biblia nos explica que David incluso necesita a alguien que le dé calor en la noche, ¿no? Entonces su salud estaba bastante deteriorada a los 80, a los 70 años, que pues es relativamente joven, ¿eh? Ujú. Y bueno, llegamos al versículo 15, que es donde empieza ahora sí esta Haftará de Miquets. Y en el versículo 15 dice, cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor
y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Entonces, ¿qué, qué tendrá que ver o por qué habrán escogido los rabinos? Sabemos que esto de la Haftará y de las porciones de la Torá, de la Parashá, son, son tradiciones, o sea, son tradiciones rabínicas que pues ahorita estamos siguiendo porque pues nos da una muy buena visión, ¿no? Sobre la Biblia, de una forma de estudio sobre la Biblia. Entonces, ¿por qué estos rabinos que cuando estaban asediados por el imperio griego y no los dejaban leer la Torá, por qué habrán escogido este pedazo de la Biblia, empezando con que Salomón, alguien inteligente, alguien sabio, se despierta y después de haber tenido un sueño, pues yo creo que tiene mucho, o nos puede llevar nuestra mente a pensar, pues José interpretaba sueños y la porción que tocaría leer esta semana de la Parasha o de la Torah, pues comenzaba con eso, ¿no? Precisamente con un sueño que tuvo Faraón y que José fue y se lo interpretó. Entonces, esa es la razón por qué escogieron estos versículos. Y en el versículo 16, y básicamente hasta donde terminemos de leer esta porción, nos va a hablar ahí sobre una historia que sucede, que nos la enseña la Biblia como una forma de decirnos, mira, esta es la sabiduría de Salomón, ¿no? Realmente supo cómo gobernar o tomar decisiones o ser un juez, que es lo que él pidió, ¿no? Dame inteligencia para poder ser un buen juez para este pueblo. Entonces comienza diciendo el versículo 16, tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Aquí pues he escuchado algunas interpretaciones que dicen pues es que realmente no eran prostitutas, sino a lo mejor eran las mucamas, ¿no? Las que tendían la cama o cosas así, pues de alguna casa de citas o algo así, pero realmente pues aquí está hablando que eran dos prostitutas. La palabra en hebreo hace referencia a que eran prostitutas, igual que Rahab, por ejemplo, en otras historias, pero pues a veces en las tradiciones pues tratamos De como disimular de, esos temas difíciles, ¿no? ajá, Y fíjate, esto es muy importante porque siendo rameras, sí, vamos, yo como abogado, bueno, como abogado que soy, o al menos eso estudié, ¿verdad? Eh, no me imagino a dos rameras llegando a un tribunal católico o incluso civil, ¿no? Es como mal visto, no, pues si son rameras, ¿quién les manda andar en eso, ¿no? no tienen Pues no derechos. tienen derechos, ¿no? Y sin embargo, Salomón la recibe cuando en teoría, pues oye, no le dejarías al rey los asuntos más importantes, ¿no? Te vas directamente a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Máximo. O sea, ¿cómo es eso, no? Entonces, yo creo que eso nos habla mucho de la flexibilidad de pensamiento y de criterio que tiene Salomón, ¿eh? Ujú. Es como, pues por andar en esos problemas, por eso te pasa lo que te pasa, ¿no? Y esa es una forma bien típica de pensar. Y entonces aquí la Biblia nos enseña que incluso personas como esas tienen derecho a un juicio y a ser escuchadas, ¿eh? Claro. Sí, y a lo mejor llegaron con con algún otro Un juez y abogado, el otro juez, sí, claro. tipo abogado fue escalándose así como veíamos cuando Moisés juzgaba al pueblo y después su suegro Yitro le dijo, pues pon jefes de cienes, de miles, para que los problemas los vayan atacando el juez de poquitas personas y los temas más difíciles pues van subiendo de nivel hasta que le llegaban a Moisés. Aquí realmente no sabemos Sí, si eso estas dos sucedió. prostitutas llegaron directo con Salomón o si fueron subiendo de un juez al que sigue, al que sigue, al que sigue hasta que llegaron con Claro, Salomón, ¿no? porque la Torah dice, en los asuntos difíciles, pues eso sí los va a ver el rey, Ujú. ¿no? Entonces, lo más probable es que hayan escalado, como dices tú, pero aún así, una vez que medio se entera el rey del asunto, no dice, pues son rameras, pues ¿quién les manda a andar ahí en sus asuntos, no? Claro. Pues Ujú, no, pues ahora que se aguanten, pues hay que lo resuelvan ellas, pues son pecadoras, ¿no? Entonces, ujú. ojo con eso, ¿eh? Sí, sí. Entonces empieza a decir en el versículo 17, una de ellas le dijo, Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, ¿no? La primera mujer.
Y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos, o sea, había dos bebés. Pues Dos bien, bebés y no testigos, ¿no? Que eso es lo que complica el ajá, asunto legal, porque dices, bueno, no hay alguien a que puedas traer a testificar porque nada más estamos nosotras dos ahí. exacto. Y muy probablemente pues tampoco había papás, ¿no? Exacto. Que pudieran ayudar a distinguir un poquito. Y a los 3 días también ella perdón, ya lo había leído. Versículo 19. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto, pero al caer el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz, ¿no? O sea, y también puede ser un poquito de shock, ¿no? Como que él se levantó para darle, para amamantarlo y lo vio muerto y no hizo nada o no se dio cuenta, pues no había electricidad, ¿verdad? Claro. Muy seguramente era en la madrugada. Pues yo que acabo de pasar por eso, pues puedo decirte, Gabo, que cuando tengas hijos te van a despertar a cada rato en la madrugada. Este, entonces, pues imagínate la angustia, ¿no? De la mujer de haberse levantado, no sé, digamos a las 3 de la mañana y que su hijo estaba muerto. Qué, qué fuerte, qué Sí, cómo difícil. no. Entonces, dice, me levanté para amamantar a mi hijo y pues ya cuando bien, ya hubo luz, me di cuenta de, pues, de que no era este mi hijo. Y dice la otra mujer, el versículo 22, no es cierto. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Fíjate, un tema aquí bien interesante es que la primera mujer que empieza a hablar es la que tiene la razón. Ujú, Seguramente cuando Salomón está observando cómo hablan, cómo discuten, se está fijando en esos pequeños detalles, ¿no? El argumento de la primera mujer es muy fuerte, ¿no? Porque pues te está escribiendo toda la historia, mientras que el de la segunda, por ejemplo, se limita a decir no es cierto. Y fíjate que esa es una táctica judicial muy utilizada por los abogados, porque no sé si alguna vez has oído que te dicen, no, si te acusan de un delito, tú di no es cierto. ¿Por qué? Porque ujú, entonces haces que la carga de la prueba sea para la otra parte. ok, Entonces, bueno, pues ahora tú tienes que demostrar eso que estás diciendo, yo no tengo que demostrar nada. Es obvio que esta mujer viene muy bien asesorada, sí, ujú, pero el hecho de que ella utilice ese recurso, entonces está implicando que el único propósito de ella es ganar el juicio. Realmente no hay sentimientos, no hay emociones ahí involucradas. Es muy probable que si Salomón no hizo este análisis se hubiera dado cuenta, ¿no? Seguramente eso es lo que lo hizo. Ahora, Salomón va a utilizar una táctica que es la que tú vas a leer. ¿Cómo es posible que él tenga que utilizar esta táctica para sacar la verdad? ¿No? Eso indicaría que Salomón realmente no es tan sabio. Seguramente lo que él está haciendo más bien es demostrarle a la demás gente de la corte por qué él va a tomar una decisión en específico. Que finalmente es el problema de todo juicio. ¿Cómo demuestras quién tiene la razón? Tú puedes sospechar quién tiene la razón, pero ujú. ¿cómo le demuestras eso a los demás? Entonces, sí Exacto. O se, sea, las las pruebas, ¿no? pruebas, exacto, y sobre todo en un caso como este sin tener pruebas, ¿no? Entonces, es obvio que hay muchas emociones, pero la respuesta de la mujer que no es la madre, pues sí denota también que trae muy calculado ahí su juicio, ¿eh? Ujú. Y bueno, versículo 24, entonces ordenó Salomón, tráiganme una espada, se la trajeron y dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. Qué Qué, sabio. qué sabio, ¿no? Qué bonito. Fíjate que estaba escuchando a Nehemías Gordon y él comenta que hay un tratado en el Talmud que pues él se lo tuvo que aprender cuando tenía como 5 o 6 años. Y en ese tratado del Talmud, o digamos un capítulo del Talmud, se enseña una historia de dos personas que van caminando y se encuentran un talit. Entonces, pues las dos lo agarran básicamente al mismo tiempo y pues estaba así como esta historia, ¿no?
¿Es mío? No es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Entonces van con un juez o con un rabino y entonces ese juez o ese rabino pues toma la decisión de agarrar una espada, corta en dos el talit y pues cada uno se queda con una mitad, Mm. ¿no? Este, imagínate si te enseñan eso cuando tienes 4 o 5 años, cuando llegas a leer esta historia, a lo mejor a una edad un poquito más grande, ¿qué crees que vayas a pensar? Pues lo Ah, van a pues partir. lo van a partir o fíjate, Salomón ya había estudiado el Talmud y por eso está Ah, ejecutando esta historia, ¿no? ok. Ya. Pero sabemos que es al revés, ¿no? O sea, Exacto. esa historia es basada en esta otra historia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí agarra la espada y pues va a partir al bebé en dos. Pues yo creo que podría sonar hasta como una solución, pues, no tan complicada, ¿no? Pues así ya cada quien se queda con lo que es, con una parte del bebé y pues todos salen felices y Sí, como que contentos. cada quien tiene una parte con un hijo muerto, al menos ya están parejos en eso, ¿no? ¿Te sonará eso un poquito a la solución de dos estados allá en Jerusalén, en Israel? ¡Auch! No lo había pensado así, fíjate, me agarraste por sorpresa. Si aquí se terminara la historia, pues a lo mejor podríamos pensar en que, ah, pues está bien, ¿no? O sea, pensando que Israel es este niño y que decimos, uno dice, oye, espérate, ese es mi niño y yo tengo aquí la herencia que dice que es mi niño, soy la madre pues de carne y hueso de este niño y llegan otros que dicen, no, espérate, es mi niño y yo tengo derecho también. Entonces que llegue un juez y diga, pues vamos a partirlo en dos. Pues hasta Pues sí. aquí tendría sentido, Ahora te ¿no? voy a decir una cosa, Israel ya dijo, quédatelo tú, ¿eh? Al menos con una parte, y eso nos lleva entonces a una conclusión súper interesante si la relacionamos con esta Haftara. Hay que recordar que la franja de Gaza fue negociada y entonces Israel la cedió a los palestinos y le dice, ok, te voy a dar la franja de Gaza y tan te la voy a dar que voy a sacar a las 20 familias judías que hay ahí. Y la sacó, ¿eh? ¿Qué le pasó a esa Mm, franja de Gaza? Se nos murió. ¿No? Al así día es. de hoy pues es completo, no, no produce nada, ¿no? Producía, de hecho, y es una historia muy larga, ¿no? ¿Y por qué no produce? Pues porque Israel levantó un embargo, ¿no? No le deja recibir mercancía, tener fronteras. ¿Por qué? Ah, pues porque ellos les disparan y lo que tú quieras, ¿no? Hay muchas razones, por supuesto. Pero incluso hubo por ahí un judío israelí que dijo, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio de una maquiladora de unas máquinas que se llaman Stream Soda. No sé si has oído hablar de eso. Stream Ujú, Soda es una máquina que hace que crees tu propio refresco de cola, ¿no? Y incluso tiene sabores y todo eso, pero pues obviamente es mucho más económico. Y entonces precisamente ahí puso esta fábrica y con hay un movimiento ahí promovido por los árabes que dice no compres productos que sean israelíes, incluido el stream soda, ¿no? Entonces el judío dijo, ¿sabes qué? Pues ya no, la gente ya no quiere comprar mis productos, tengo mucho problema con los palestinos, voy a sacar esa empresa de ahí, con lo cual quedaron afectadas pues 300 familias, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días iban y les aventaban bombas y los ofendían y se empezó a volverse muy complicada la cosa, entonces pues sí, me lo dices y casi es un shock en mi mente porque también Israel dijo, ok, te lo cedo, quédate tú al menos con esa parte y ya vemos lo que le pasó. No, le hubiera pasado lo mismo si le hubieran dado a todo el territorio actual. exacto, ¿no? O sea, si el juez, o sea, si en este caso, este, el juez no hubiera tomado la decisión correcta y hubiera seguido con ese juicio de, pues parto al bebé en dos y aunque bueno, vamos a leer la historia, ¿no? Sale. Dice el versículo 26. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele a usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Suena muy familiar, ¿no? Sí, Si hacemos esa referencia con Israel. exacto. Quédatelo tú y los otros dicen, no, 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 yo quiero mi parte y mita y mita y si no, no quiero nada. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle la primera al niño que está vivo, pues ella es la madre, ¿no?
y aquí en español lo traduce como entréguenle la primera. En hebreo realmente no dice la primera, sino dice entréguenle a la mujer el niño. Pues, se sobreentiende muy, muy Que es la sobremanera que primera. cuál es la verdadera madre. Dice, porque ella es la madre, y cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué pasaría si el que esté juzgando es ese problema que existe en la actualidad de el Estado de Israel y el Estado palestino, si actúa de la manera que actúa Salomón? E Israel está diciendo, ya, quédatelo tú para no entrar en problemas y que no se muera ese niño, pues le darían a Israel, ¿no? Claro. Se lo regresan a Israel. Pero lamentablemente hasta ahorita no se ha visto Lo mismo sucedió con la península ese del caso. Sinaí, Ujú. ¿no? Entonces sí hay mucho que analizar sobre este tema y pues sí me dejas pensando, fíjate. Qué bueno que te dejé Ay, tarea por fin. sí, cálmate. Y, y bueno, comentábamos, ¿no? Esta porción está muy chiquita. Básicamente nos queda un versículo, que pues ese versículo es el versículo 1 del capítulo 4 y pues es realmente el inicio del próximo capítulo, pero dice Salomón reinó sobre todo Israel, ¿no? Y aquí se cierra nuestro ciclo de estudio del día de hoy. Es, yo creo que sí tiene mucha enseñanza, y mucho que pensar. Sí, cómo no. Y, y pues aquí terminamos. Como que de repente se te acabó el camino y traías mucho vuelo todavía. Sí. No, pero está bien, pues hay que aprovechar ese vuelito, esas ganas y de aprender. Y pues ahora nos toca hacer la tarea que es pues pensar y meditar en nuestros argumentos, nuestras respuestas, imaginarnos qué preguntas nos harían, qué contestaríamos. Esa es la tarea, ese es el chiste de la Aftara, ¿no? Darnos poquita Ujú. información para que cada uno de nosotros pues la explosionemos, la meditemos, la analicemos en este día en el que vamos a tener tiempo de pensar y a lo mejor reajustar ahí algunas ideas que tenemos. Exactamente. Pues espero que tengan bonito sábado, bonita semana. Y los que celebran Hanukkah, pues que tengan buena fiesta. Ya está a punto de terminar. Quedan básicamente Latkes. por la noche de hoy y la noche de mañana. Y, y pues ahí esperamos que nos dejen sus comentarios, ¿no? De qué opinan sobre lo que platicamos al principio, de estas fechas, qué han hecho ustedes en otros años, qué piensan hacer. Estos a lo mejor serían consejos buenos para otras personas que estén buscando información. Y también pues de cualquier cosa de la que hayamos estudiado el día de hoy, sobre Salomón, sobre este bebé partido en dos, que no fue partido en dos, la referencia que se hizo ahí sobre el Estado de Israel y el Estado palestino. Bueno, pues déjenos su opinión y con mucho gusto la leeremos y trataremos de contestar, ¿no? Pues con eso nos despedimos. Ahora un nuevo récord, Gabo. Se me hace que hoy estuvo más cortito que la semana pasada. Órale. No, pues bueno. Sale, pues bonita semana y chava chalom. Chava, chalón. ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, החצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהרדות, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים,
שמחה בכל העם. נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהאדום, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו בזר לילה זה, לנו לנצל כך נזכור, כל דור ודור. את ידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, הו יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן